Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la continuación de la resolución para la prueba de matemáticas de bachillerato a tu medida aplicada en el 2017 con el temario de décimo, es decir, para la convocatoria 1 de bachi a tu medida. Habíamos quedado en el ejercicio 25 y donde que juntamente con el ejercicio 24 analizábamos cómo se podían obtener preimágenes o imágenes en funciones ya sea de manera gráfica o de manera algebraica. Estas estrategias o estos conocimientos vamos a implementarlos mucho para estos siguientes ejercicios, pero en diferentes tipos de funciones que vamos a irnos encontrando. Por ejemplo, dice el ejercicio 26. Considere las siguientes proposiciones referidas a las funciones f de x igual a menos x más 1 y g de x igual a x menos 1. En este caso me dice que f o g de x es igual a g o f de x. Aquí me están hablando de una composición de funciones y de hecho me están diciendo que componer la función f o g de x aparentemente y supuestamente es exactamente lo mismo que componer g o f de x. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, en primera, tomamos en cuenta que lo que tenemos aquí son funciones lineares, es decir, son funciones que se pueden representar algebraicamente en la forma y igual a mx más b. En primera, donde que y puede sustituir arbitraria y universalmente a estas expresiones f de x o g de x. Y luego que mx más b sería como la forma estandarizada en la que encontraríamos estas formas algebraicas, como polinomios de grado 1, es decir, x elevado a la 1 como mucho. No vamos a encontrar x a la 2 o x a la 3 si queremos hablar de funciones lineales. Muy bien, el asunto acá es que para estas funciones, el dominio de estas funciones bien puede definirse para todos los números reales. En otras palabras, puedo jugar con cualquier número real para que esta función esté bien definida. Por tanto, vamos a hacer esto. Para f o g de x, voy a proponer trabajar con un número que esté dentro del dominio de esta función. Y siendo esta una función cuyo dominio aplica todos los números reales, perfectamente puedo elegir el número que desee con toda tranquilidad. Voy a elegir f o g de 5. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a averiguar primero cuál es la imagen de 5 en la función g. Voy a averiguar primero cuánto es g de 5. Y para ello tengo que tomar en cuenta el criterio de esa función g que me habían dado originalmente, que era x menos 1. Entonces a lo que procedo es que en vez de decir x menos 1, voy a tomar en cuenta la operación 5 menos 1. Como podrán ver, sustituyendo la x por el 5. Que si uno pestañea dice, pero ¿por qué razón con 5? Fue un número que se eligió libremente. Y en realidad, y en la sana teoría, se puede trabajar con cualquier número que los resultados a nivel lógicos van a ser exactamente los mismos. En este caso, todo lo que tengo que hacer es aplicar la operación 5 menos 1, que en este caso viene dándome 4. Y ahora, con este 4 que obtengo acá, voy a averiguar cuál es su respectiva imagen en la función f. Entonces voy a averiguar cuánto es f de 4. Tomando en cuenta que la función f viene dada con menos x más 1. En otras palabras, trabajando con el opuesto de x más una unidad. Esta operación, si ustedes la ingresan en la calculadora, ya sea con o sin paréntesis, menos 4 más 1, les tiene que dar como resultado menos 3. Del cual vengo concluyendo, por lo tanto, que f o g de 5 vendría dándome menos 3. Sepan, digamos, que esta imagen compuesta se obtiene una vez realizado, el cálculo de las imágenes a través de estas funciones y en este orden, de derecha a izquierda. El número que se ha escogido fue completamente libre y he obtenido este resultado a través de la composición f o g. Para que esta proposición sea verdadera, necesito que el mismo análisis aplicado con el mismo valor en x que he escogido, pero aplicado en g o f, ojalá llegue a darme exactamente el mismo resultado. Es decir, ahora me toca aplicar este 5 sobre la función f y averiguar cuál sería la imagen de 5 en dicha función. Es decir, tomar en cuenta el criterio de f que era menos x más 1, es decir, el opuesto de x, el opuesto de 5 más 1, que si lo verificamos en la calculadora, esta operación les tiene que dar menos 4. Ok, y este menos 4 que obtengo acá, ahora lo tengo que aplicar sobre la función g.
Y en este caso vendría siendo, recordemos que la función g era x menos 1. En otras palabras, el valor de x menos una unidad. Y esta operación aplicado en la calculadora debería darles a ustedes menos 5. En otras palabras, GOF de 5 más bien nos viene dando como resultado final menos 5. Y la situación acá es que FOG de 5 y GOF de 5 no nos está dando igual. Si nos hubiera dado perfectamente igual, con un valor escogido completamente al azar, entonces podríamos haber dicho con tranquilidad que dicha proposición sería verdadera. Pero como no es el caso, entonces decimos que dicha proposición pasa a ser falsa. Ok. Dicho así, entonces procedo a analizar esta otra propo que dice que la gráfica de f es decreciente. Ok, enfoquémonos en esta función f, que me dice que f de x es igual a menos x más 1. Hay que tomar en cuenta, para las funciones lineales, en la forma y igual a mx más b, que el que nos da la información de si la función es creciente o si es decreciente es justamente este valor en m que tengo acá, que le llamamos pendiente, del cual vamos a considerar dos casos generales. Un caso en el cual m pudiera corresponder a un valor positivo y un caso en el cual m pudiera corresponder a un valor negativo. En el caso de que m corresponda a un valor positivo, decimos que la función sería creciente. Caso contrario, si decimos o si vemos que m es negativo, entonces decimos que la función corresponde a una función decreciente. Basta con ver el signo del coeficiente que me acompaña a la x, donde que en este caso, al ver que x tiene un coeficiente invisible de 1 y con este negativo, entonces estamos en la responsabilidad de decir que dicha función sería decreciente. ¿Por qué? Porque el valor en m, en este caso, es negativo, es justamente menos 1. Así que dicha proposición que tenemos acá, aparentemente, pues llega a ser verdadera, ya que corresponde adecuadamente con la información que me brinda dicha función, y por tanto puedo marcar opción C como respuesta. Oh, no, disculpen, esta no es la opción correcta. Opción D como respuesta correcta, ya que efectivamente solo la 2 resultó ser verdadera. Así que continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, dice ejercicio 27. Una agencia de una localidad turística dice que alquila bicicletas a 300 colones la hora. Dice que solo alquila bicicletas por 2 o más horas. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Dice, la primera, lo mínimo que se paga por alquilar una bicicleta son 600 colones. Pues tomando en cuenta que dicha agencia alquila bicicletas por 2 o más horas, entonces tiene sentido esta proposición, ya que siendo a 300 colones la hora y siendo 2 horas como mínimo, uno multiplica 300 por 2 y efectivamente va a obtener este resultado de 600 como tarifa mínima para el alquiler de estas bicicletas. Mientras que la proposición 2 dice, un criterio que modela la situación descrita está dado por C de x igual a 300x, donde que el C de x representa el costo por alquilar una bicicleta x cantidad de horas. Cosa que es perfectamente cierta, ya que como vimos en el caso anterior, lo que hicimos fue multiplicar 300 por la cantidad de horas. Y siendo x la cantidad de horas, hay que recordar que algebraicamente un número a la par de una expresión literal, lo que hacen es multiplicarse cuando no hay ningún otro operador en medio de ellos. Efectivamente sería 300 por la cantidad de horas. Y tomando en cuenta que x corresponde a valores que son mayores o iguales que 2. Así que dicho criterio es perfectamente verdadero para el caso. Así que bien podemos marcar opción A, ya que ambas proposiciones son perfectamente verdaderas. Dicho así, procedamos con el siguiente ejercicio entonces. Dice, considere la gráfica de la función f para responder las preguntas 28, 29 y 30. Que en este caso tenemos una recta, la cual se extiende infinitamente hacia arriba o bien infinitamente hacia la izquierda. Todo depende si el análisis lo tengamos que hacer de forma vertical u horizontal. Pero es que aquí me están hablando sobre el ámbito de la función. Eso quiere decir que lo tenemos que hacer de forma vertical. ¿Por qué? Porque el ámbito
se lee en el eje Y. ¿Y qué es lo que leemos en el ámbito? Buscamos de abajo hacia arriba cuál es el primer punto legible de la gráfica con respecto al eje Y, que en este caso viene siendo este valor en Y desde menos 6, y muchos pensarían que dicha función llegaría hasta este punto de acá, apoyado en 6, pero la verdad es que no, porque gracias a esta flecha que tengo indicada aquí al extremo, veo que dicha gráfica se extiende en realidad infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia los Y positivos. En otras palabras, su ámbito vendría dado desde menos 6 en Y hasta más infinito en Y. En otras palabras, este de aquí correspondería al ámbito de dicha gráfica. Siendo así, entonces procedamos con el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 29. Considere las siguientes proposiciones. Lo primero que me dice es que la función f es decreciente. Y esto lo podemos revisar muy rápidamente, cuidando no dejarse llevar por esta flecha, que al simple hecho de ir para arriba, más de uno pensará, ah, sí, es que efectivamente la función sube. Redundemos, sube para arriba. Pero la verdad es que no. ¿Por qué motivo? Porque el asunto es que, dada que las gráficas las leemos de izquierda a derecha, uno ha de ir revisando cuál es el comportamiento de las Y a medida que uno lee la gráfica horizontalmente. Es decir, al leer la gráfica horizontalmente, vemos que las imágenes lo que hacen es que van descendiendo y van descendiendo y van descendiendo y van descendiendo hasta llegar, por ejemplo, a este punto de acá. Por tanto, me veo en la responsabilidad de indicar que dicha función en realidad es decreciente. Así que esta primera proposición pasa a ser verdadera. ¿Bajo qué condiciones puedo decir que la función sería creciente? Si dicha gráfica me la hubieran dado en este otro sentido, donde que si analizamos los valores en X de izquierda a derecha, podríamos apreciar que los valores en Y verticalmente más bien van subiendo. Como si fuera el texto de cualquier libro que leyéramos, donde que en ocasiones, si dicho texto lo leemos de esta forma, da la sensación de que el texto va subiendo. Y si el texto lo leemos de esta otra manera, entonces daría la sensación de que el texto iría en descenso. Pueden apreciarlo inclusive de esta misma forma, viendo cómo el texto inclinado de esta manera va descendiendo y de esta otra manera va ascendiendo. Entonces, así ustedes pueden identificar rápidamente si la gráfica que tienen en presencia corresponde a una gráfica creciente o decreciente. Ahora bien, que la gráfica de f corta al eje de las x en el punto 0,0. Esta va a ser fácil porque todo lo que tengo que ver todo lo que tengo que verificar es que dicha gráfica pase exactamente por el origen del plano cartesiano. Si eso es así, la proposición es verdadera. Y si no, entonces es falsa. Por tanto, revisamos. Y es que aquí está el punto 0,0. Y para que la proposición fuera verdadera necesitaba que dicha recta pasara exactamente por este punto. Pero como no es así, entonces procedo a decir que la proposición es falsa y por tanto ahora sí marco la opción C, ya que en este caso solo la propo 1 resultó ser verdadera. Ok, siendo así, entonces procedo con los siguientes ejercicios. Vamos a ver, aquí me dicen el criterio de la función f corresponde a... Un momento, estamos hablando de la misma gráfica que teníamos anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando justamente de esta gráfica de acá. Para lo cual sería bueno poder apoyarnos en los puntos que nos remarcan este diagrama. Un punto aquí arriba que nos viene marcando en X una coordenada en -1 y en Y coordenada en 6. Mientras que el otro punto nos da en X coordenada en 2 y en Y coordenada en -6. Por tanto, vamos a agarrar estas coordenadas de acá, menos 1,6. Repito, menos 1,6. Y la coordenada 2, menos 6. Y estas coordenadas lo que vamos a hacer es que vamos a ingresarlas en la calculadora, dependiendo del modelo calculadora que tengan ustedes. Para los que tengan la ClassWiz, sería en el menú A12, si no me equivoco, ahora lo verifico. Y para las calculadoras del modelo anterior, que son las FX 570,
Estaríamos hablando del modo 51. Vamos a verificar, digamos, en la clase Wiz. Estaríamos hablando, enciendo la calculadora, menú, busco, digamos, el A, que lo tengo justo acá, y luego ingreso 12. Muy bien, sí, efectivamente. Para el modo 51, a ustedes se les va a presentar una especie de tabla que les va a pedir los valores en A, B y C. Y van a notar que van a tener que llenar también dos filas de valores. En estas filas de valores les cuento la lógica de cómo utilizar el modo 51. En la columna A es cuestión de ingresar el valor en X. En la columna C es cuestión de ingresar el valor en Y. Y en la columna B vamos a ingresar algo que sirva como coma, que para efectos protocolarios vamos a utilizar un 1 de manera fija. Entonces, eso quiere decir que para efectos del modo 51 vamos a ingresar los valores en la primera fila de menos 1, luego 1 y luego 6. Y en la segunda fila vamos a ingresar el 2, después otra vez 1 y en este caso menos 6. En ambas calculadoras el procedimiento para ingresar los valores viene a ser exactamente el mismo, ya que nada más tengo que ingresar dicho valor en la pantalla y luego tocar el botón igual para que dicho valor sea ingresado. Luego el 1 positivo y después el 6. Luego la calculadora me desplaza hacia la segunda fila para ingresar los otros valores, que vendrían siendo en este caso 2, luego 1 y luego menos 6. Muy bien. Una vez ingresados todos los valores en dicha tabla, procedemos a darle otra vez igual para que la calculadora me refleje un valor en X y un valor en Y. En este caso, en X, el valor que me ha reflejado es menos 4. Entonces, ingreso aquí, X igual a menos 4. Y en Y, dice que es 2. Así que Y viene siendo, en este caso, igual a 2. ¿Cómo utilizamos esta información a nuestro favor? Tomamos en cuenta. Recordemos que estamos hablando de funciones lineales en la forma Y igual a mx más b. Y de aquí, pues comentarles que los datos que nos refleja la calculadora en este tipo de ejercicios, no vamos a decir tanto que menos 4 es X y que 2 es Y, sino más bien, vamos a decir que menos 4 toma el lugar de M y 2 toma el lugar de B. De tal forma que sustituyendo respectivamente estas variables, tendríamos entonces la función Y igual, ya no voy a decir MX, sino a menos 4X, y en vez de decir más B, voy a decir más 2. Un dato importante es que si hubiera sido el caso en que el B les hubiera dado negativo, entonces este más lo pudiéramos ignorar. O bien lo pudiéramos haber combinado con este menos mediante ley de signos para decir que esto me hubiera quedado menos 2, si hubiera sido el caso. Pero volviendo al ejercicio, busco ahora la opción que me presente esta expresión algebraica como criterio. Menos 4x más 2, el cual viene siendo la opción A como respuesta correcta. Y con ello entonces puedo proceder tranquilamente con el siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio 31, que dice: considere la función dada por h de x igual a x cuadrado menos 10x más 21 para responder las preguntas 31 y 32. Dice la pregunta 31. La intersección de la gráfica de h con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje y, corresponde a... Y aquí vamos a hablar ciertas características que tiene la función cuadrática. En primera, la función cuadrática puede representarse en la forma y igual a x cuadrado más bx más c, donde que su marca distintiva es la presencia del x cuadrado. De ahí que podemos llamarle función cuadrática. ¿Ok? En este caso, cuando me hablan sobre la intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas, como truco infalible, podemos apoyarnos en este coeficiente c, el cual siempre nos va a reflejar dónde es que se da el corte con el eje y. Siendo así, y fijándome un momento en la función original, que veo que dice h de x igual a x cuadrado menos 10x más 21. El x cuadrado es el que me refleja el coeficiente a. Digo que a vale 1. El x normal me refleja el coeficiente b. Entonces digo que b vale menos 10. Con todo y signo. Y el coeficiente c vendría dado con el término independiente. Es decir, con aquel valor numérico que ya no viene acompañado por la x.
En este caso decimos que C sería igual a 21. Esto automáticamente me dice que el corte con el eje Y se da exactamente en la ordenada 21. Por tanto, en términos de coordenadas, tendría que ser entonces en el punto 0,21, que corresponde a la opción C, que por tanto sería esa la respuesta correcta. Siendo así, entonces puedo proceder tranquilamente al siguiente ejercicio. Sobre el mismo contexto, dice considera las siguientes proposiciones. La primera me dice que el 5 es un elemento del dominio de H. ¿Cómo podemos comprobar que es un elemento parte del dominio? Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Decimos que X pertenece al dominio si existe algún valor en Y perteneciente al ámbito tal que f de X sea igual a Y. Es decir, o inclusive, tomen en cuenta que esta f de X puede ajustarse o puede cambiar dependiendo, digamos, de la función con la que estemos trabajando. En este caso, en vez de decir f de X, también puedo decir h de X. Lo que quiero decir es que para saber que esta condición se cumple, tengo que verificar que esta existencia se dé. En otras palabras, he de dirigirme nuevamente a la función, que para ello, para los que están en el modo 51 o en el modo A12 de la calculadora, para volver a la configuración normal, basta con que toquen el modo 1 de la calculadora, o bien el menú 1 de la calculadora, para así volver a la calculadora normal. En este caso, vamos a ver, nuestra función original era x cuadrado menos 10x más 21, ¿recuerdan eso? Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a ingresar exactamente esa expresión algebraica para efectos de comodidad, cambiando todas las x por paréntesis, para así no perder de vista la estructura de la función con la que estamos trabajando. Y en este caso, dichas x las vamos a cambiar por el 5, ya que recordemos que el dominio es el conjunto donde habitan las preimágenes. Es decir, en primera es el conjunto que se puede leer en el eje X. Entonces, para ser más enfáticos, es ahí donde vamos a encontrar dichos valores en X. Vamos a ver qué pasa si cambio dichas X por este valor 5. Si le toco el botón igual, obtengo como resultado menos 4. Y uno dice, ¿y qué hacemos con este menos 4? Ah, es que sucede que para esta función, para este valor en X, ha surgido un valor en Y que corresponde a su imagen. Es decir, para 5 existe la imagen de 5, que en este caso es menos 4. Y la simple existencia de una imagen para 5 me da garantía de que dicho elemento perfectamente forma parte del dominio de la función. Uno pudiera preguntarse, pero ¿bajo qué condiciones no hubiera sido válido? Bueno, pudieran haber otros tipos de funciones, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos x, en la cual si dicha x la hubiera cambiado por el 5, entonces la calculadora me hubiera respondido con un match error. Es decir, me hubiera indicado que no existe imagen para el 5, si hubiera sido el caso. Y es en esa clase de situaciones donde uno se advierte y dice, ah, no, entonces el 5 en este caso no pertenecería al dominio. El simple hecho de que la calculadora me pueda retornar un resultado es un indicador de que dicho valor utilizado sí pertenece al dominio. Ahora veamos, por otro lado, un intervalo en el que la función h es creciente corresponde al intervalo que va de 0 más infinito. Para eso tomemos en cuenta un par de detalles. Primero, las funciones cuadráticas, gráficamente, estas no son solamente crecientes o solamente decrecientes. Hay que recordar que estas se pueden presentar en forma parabólica mediante una cóncava para arriba o mediante una cóncava para abajo. Y se decía que es cóncava para arriba cuando el coeficiente en A corresponde a un valor positivo, o cóncava para abajo cuando el coeficiente en A corresponde a un valor negativo. Ahora, tomando en cuenta que el valor en A ya sabemos que es igual a 1, eso nos indica que es este caso en el que nos vamos a enfocar y este caso es el que tenemos que dar por descartado. Enfáticamente respecto a esta función de acá, hay que recordar que también existe un punto clave que nos da una información horizontal correspondiente, digamos, como a un eje de simetría que me separa la parábola en dos ramas
perfectamente simétricas o perfectamente reflejas una de la otra. Este eje de simetría viene dado verticalmente con una recta en la forma x igual a algo. Esa recta x igual a algo se puede determinar mediante la fórmula menos b sobre 2a. Dicha fórmula va a ser importante aprenderla, porque con esto vamos a poder llegar rápidamente o directamente a este tipo de información horizontal que me están pidiendo. ¿Y por qué digo información horizontal? Por el hecho de que dicha parábola, al analizarla de izquierda a derecha, vemos que tiene un primer comportamiento, una primera rama que va decreciendo. Y luego tiene una segunda rama que a partir de cierto punto en adelante comienza a crecer. El asunto aquí es poder identificar cuál es ese punto o cuál es ese valor de referencia que me indica hasta dónde deja de decrecer y a partir de dónde comienza a crecer. Y es aquí donde entra en juego esta fórmula de acá, que es lo que corresponde y lo que llamaremos al eje de simetría de esta parábola. Ahora bien, ¿de dónde sacamos los valores b y a para esta fórmula? Pues justamente de los valores b y a que habíamos definido o que habíamos identificado en la función cuadrática. Que para este caso tomamos entonces el opuesto del valor de b, que hay que recordar que b toma el valor de menos 10 en este caso, sobre 2 veces el valor de a, y hay que tomar en cuenta que a habíamos dicho que toma el valor de 1. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Vamos a ver. Ingresamos a dicha fórmula. Vamos a ver, abro fracción, toco un negativo, abro paréntesis, negativo 10, cierro paréntesis, 2, abro paréntesis y luego ingreso el 1 y cierro paréntesis. En este caso, vean que el resultado me está dando 5. Eso quiere decir que el eje de simetría corresponde a la recta x igual a 5. Es decir, que este 5 es el que nos va a servir de referencia para ver hasta dónde deja de decrecer y a partir de dónde comienza a crecer. Ahora, aquí tenemos un problema. Estamos diciendo que la función comienza a crecer entonces desde el intervalo que va de 5 a más infinito, porque este va a ser el comportamiento que va a mantener de aquí en adelante. Pero me estaban proponiendo que supuestamente sería en este otro intervalo donde comenzaría a darse este tipo de comportamiento. Pero el asunto es que horizontalmente el 0 lo encontramos un poquito más atrás, lo que puede provocar considerar una parte de la gráfica que en realidad sería decreciente y después una parte de la gráfica que sería creciente. Ojo que me dicen que en un intervalo en el que la función de h es creciente va de 0 más infinito. Y el error que muchos pueden cometer es decir, bueno, como corresponde a un intervalo de puros valores positivos, seguramente son valores positivos que se van a reflejar también gráficamente con un comportamiento creciente. Y la verdad es que no. En este caso, esto que me están diciendo sería falaz, sería una mentira completa. Así que dicha proposición tendría que indicar que es falsa, ya que podemos decir que es creciente de 5 a más infinito, o inclusive creciente en cualquier intervalo que comience después de 5 a más infinito. Dado el caso, entonces me veo en la obligación de marcar la opción C como respuesta correcta, ya que solo la propo 1 resultó ser verdadera. Siendo así, entonces, vamos analizando el siguiente ejercicio. Ejercicio 33. Considere la siguiente información referente a las funciones f y g. Vamos a ver. Con base en la información dada, ya habremos visto las funciones, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y recordemos que la concavidad la podemos revisar dependiendo, digamos, del signo que tenga a. Si es positivo, automáticamente es cóncava hacia arriba. Si es negativo, automáticamente es cóncava hacia abajo. Y en este caso, la función f, el valor en a, me lo vienen dando con un valor negativo. Siendo ese el caso, entonces sí podemos decir que es cóncava hacia abajo y por tanto la primera proposición viene a ser verdadera. Luego, me dice que el eje de simetría de g, o sea, de la función g, corresponde a x igual a 6. Hay que recordar que el eje de simetría lo podemos conseguir mediante la fórmula menos b sobre 2a. Y hay que recordar que el a y el b los podemos extraer de la función dependiendo, veamos, de quién es el coeficiente que me acompaña al x cuadrado. Que en este caso, para g,
diríamos que A sería un 1 invisible que me acompaña el x cuadrado. Y B, diríamos que sería el valor menos 12, que es el valor que me acompaña la x. Siendo así, entonces procederíamos a construir la fórmula del eje de simetría, sustituyendo las variables con los valores que ya tenemos indicados acá. Y dichos valores, pues procederíamos también a ingresarlos en la calculadora. El 2 por 1 parece ser exactamente el mismo. Y arriba nada más cambiaré el menos 10 por el menos 12. De tal forma que el resultado obtenido viene a ser 6, que es el que me correspondería como eje de simetría y es el que coincide por dicha con lo que me están proponiendo acá. Por tanto, dicha proposición también es verdadera y así decimos con calma y con propiedad que ambas son verdaderas. Opción A, respuesta correcta. Muy bien, sigamos entonces al ejercicio 34. Vamos a ver la situación. Dice, el salario mensual de un vendedor está compuesto por un monto fijo, voy a resaltar mucho esto, de 250,000 colones al mes, más una bonificación, es como un agregato, de 12,000 colones por cada artículo vendido. Vamos a ver, si X representa la cantidad de artículos vendidos en un mes y si ese de X es el salario mínimo mensual que recibe el vendedor, entonces una función que permite modelar la situación anterior corresponde a... Y de aquí consideremos ciertas pistas. En primera, si me están hablando de que tengo un monto fijo de 250,000 colones, eso quiere decir que este monto no va a variar o no va a ser afectado de manera directa por la cantidad de artículos que se vendan. Por tanto, entre las opciones, he de buscar en cuál de ellas el 250,000 me lo están dando de manera fija, de manera constante. ¿Y cómo se identifica eso? Verificando en cuál de ellos no viene acompañada de X. Y esto viene reflejado solamente en la opción C y en la opción D. De ahí, lo único que nos queda por verificar es en cuál de los casos se refleja la bonificación. Vamos a enfocar en cuál de ellos se refleja la bonificación de 12,000 colones por cada artículo. Ahora, en ese caso, sobreentendamos que la bonificación agrega al salario de este vendedor. Por tanto, no vamos a restarle, sino que más bien vamos a sumarle. Vamos a sumarle 12,000 colones según la cantidad de artículos que venda dicho vendedor. Queda por sobreentendido que entonces la opción C debería ser la respuesta correcta, tomando en consideración nuevamente que el 250,000 sin la X debe aparecer de esa forma para reflejar ese monto fijo, y el 12,000 con la X pues sería el valor que va a ir cambiando según la cantidad de artículos vendidos. Y pues como son bonificaciones, entonces más bien deben ir agregándose, no restándose. Siendo así, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver, considere la siguiente información para las preguntas 35 y 36. La cual dice, el ingreso semanal I de X en colones de una lechería por vender X litros de leche está modelado por la función 500 por X. Ahora dice, la lechería vendió 600 litros de leche en una semana. Entonces, el ingreso por ese concepto corresponde a ¿cuánto? No nos compliquemos, estamos hablando de que a sabiendas de que cada litro de leche viene dado por este precio de 500 colones, nada más tengo que multiplicarlo esto por 600, del cual si ustedes verifican en la calculadora, van a ver que esto les va a tirar como resultado 300,000. Un ejercicio prácticamente gratuito, así que procedamos con el siguiente ítem, el cual dice, si en una semana el ingreso por la venta de leche fue de 500,000 colones, entonces, ¿cuántos litros de leche se vendieron en esa semana? Aquí más bien me están hablando de cuál fue el ingreso percibido. Y más bien necesito averiguar cuántos litros de leche se vendieron. Pero tomando en cuenta que la cantidad de litros de leche lo puedo multiplicar por 500 para obtener el precio, entonces, razonándolo de forma invertida, puedo tomar dicho ingreso y más bien dividirlo entre 500 para así poder averiguar de manera directa cuántos litros de leche fue que se vendieron.
Y ahí ustedes se van a dar cuenta que la calculadora con dicha operación les va a dar el resultado de 1000. 2 ejercicios gratuitos. Así que con esto podemos seguir adelante muy tranquilamente. Veamos acá. Dice que si la ganancia G de X en dólares que obtiene una empresa por vender X unidades de cierto producto, dice que está dada por G de X igual a menos 1,5 X al cuadrado más 600X. Entonces, ¿cuál es la ganancia máxima? Mucho cuidado, vamos a enfatizar esta parte de acá. ¿Cuál es la ganancia máxima en dólares que puede obtener la empresa por la venta de ese producto? Vamos a ser un poquito cuidadosos acá. Primero, estamos hablando de una función cuadrática. Segundo, estamos hablando de una función cuadrática que es cóncava hacia abajo. Es decir, que gráficamente se percibe más o menos de esta manera. Tercero, recordemos que el punto digamos que más destaca sobre estas parábolas, en el caso anterior les había dado el ejemplo de una parábola cóncava para abajo. Cóncava, sí, no, mentira, cóncava para arriba fue. Y les había dado un punto que se encontraba justamente al fondo de dicha parábola, con el cual hacíamos el análisis horizontal de cuando iba para arriba, de cuando crecía y cuando decrecía. Pero en este caso me están preguntando cuál es la ganancia máxima que puede alcanzar dicha función. En ciertos casos me van a preguntar sobre las ganancias máximas, que van a ser en funciones cóncavas para abajo. En otras ocasiones me van a preguntar sobre los costos mínimos, que pueden ser reflejados en funciones cóncavas para arriba. Para cual sea de los casos, ya sea que me estén preguntando directamente por el máximo de la función o por el mínimo de la función, en este caso, esto lo encontramos en el eje Y. Y esto corresponde ya sea al valor máximo o al mínimo de la función, el cual se puede obtener con la siguiente fórmula. Tomando de manera opuesta la expresión 4a por c menos b al cuadrado, todo sobre 4 veces a. Que esto vendría siendo lo mismo que la fórmula y igual a menos discriminante sobre 4 veces a. Lo que estoy haciendo es presentándoles la fórmula del discriminante, pero ya de manera opuesta, cambiando los signos del b cuadrado y del 4ac, para los que ya conocieran dicha fórmula. Con solamente aprenderse esta otra fórmula, ya ustedes tendrán el recurso de cómo poder sacarlo el máximo o el mínimo de una función. Ahora, que si bien es cierto, para g de x, que me estaban dando que era menos 1,5 x cuadrado más 600x, pues me veo una responsabilidad de averiguar o de identificar quién es a, quién es b y quién es c. El a sería menos 1,5, el b sería el 600, el c, dado el hecho que no tengo ningún tercer término, en este caso lo dejo como 0, dada la ausencia de. En este caso, entonces a lo que procedemos sería a ingresar exactamente estos valores en dicha fórmula. Vamos a ver, en la calculadora podríamos presentarlo de esta manera. Abro una fracción, presento el 4 y voy a dejar dos paréntesis para que en uno ingrese el valor de a y en el otro el valor de c. Menos otro paréntesis elevado al cuadrado que vendría representando el b al cuadrado. Sobre 4 veces un espacio donde iría nuevamente el valor de a. Y con ello procedo a rellenar los valores que corresponden. Primero el valor en a, que sería menos 1,5. Luego el valor en c, que sería 0. Luego el valor en b, que dijimos que era 600. Y luego bajando al denominador, otra vez el valor en a, que dijimos que era menos 1,5. Y solo con esto ya tendríamos la noción de cuál sería la ganancia máxima que puede alcanzar dicha, vamos a ver, dicha empresa. Que en este caso viene siendo de 60.000, la cual corresponde a la opción C. Una trampa clásica, pero lo que se dice típica, es que el estudiante se deje llevar por el valor más grande que aparece entre las opciones. Al de repente no entender o no recordar cómo realizar este tipo de ejercicios, ve la palabra ganancia máxima y solamente busca cuál de las opciones destaca por ser el mayor de todos. Y como se darán cuenta, pues no siempre va a funcionar ese razonamiento. Dejamos esta como opción correcta y procedemos entonces a la siguiente pregunta.
Dice el ejercicio 38. Considere la siguiente información. Dice que se compraron 21 frascos de cierto perfume en presentaciones de 2 tamaños diferentes. Luego dice que la cantidad total de perfume comprada es de 3.480 mililitros, distribuida en frascos de 120 mililitros y 200 mililitros. Veamos esto. Estamos hablando de que tenemos frascos pequeños y tenemos frascos normales. Ustedes los pueden representar con las letras que gusten. Pueden hablar, si quieren, en términos de X y de Y, diciendo que X corresponden a los frascos pequeños y que Y corresponden a los frascos normales. Para que de esa manera, podamos decir que a pesar de no saber cuántos frascos pequeños se compraron y a pesar de no saber cuántos frascos normales se compraron, por lo menos sí sé que se compró un total de 21 frascos. Es más, sabemos también que cada frasco pequeño contiene 120 mililitros y cada frasco normal contiene 200 mililitros. Y en total se ha comprado una capacidad de 3.480 mililitros. Toda esta información que tenemos acá la podemos trasladar al MODE 51 nuevamente de la calculadora. O bien al menú A12. ¿Y qué es lo que haríamos en este modo de la calculadora? Ingresar los coeficientes que me acompañan a la X, a la Y y al valor resultante que tenemos al final de cada ecuación. Es decir, que procediendo con el menú A12 para mi calculadora, para ustedes, espero que ya hayan llegado ya al modo 51 como corresponde. Procedemos entonces a ingresar los coeficientes que hay en cada uno de los valores que tenemos acá. Vendría siendo 1, toque igual. Otra vez 1, toque igual. 21, toque igual. 120, toque igual. 200, toque igual. Y 3.480, toque igual. Y confirmo. Nada más recordándoles, como habrán notado, el 1 que he colocado a la par de la X y a la par de la Y es el coeficiente que colocaríamos siempre que detectemos la presencia de la letra, pero sin ningún coeficiente. Un 1 invisible a la par de la X y un 1 invisible a la par de la Y. Y ahora sí, toque igual. Me viene diciendo entonces que X toma el valor de 9 y que Y toma el valor de 12. De donde que, muy importante verificar qué es lo que se me pregunta, ya que con mucho cuidado, vean que el 9 y el 12 ambos están presentes en las opciones. Me dice, ¿cuántos frascos de 200 mililitros se compraron? Y hay que tomar en cuenta que los de 200 mililitros, por lo menos yo, los establecí como los frascos normales. En otras palabras, los establecí con la variable Y. Y la variable Y fue la que me dio el resultado de 12. Profe, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos establecido las X y las Y de manera invertida? Bueno, entonces, en ese caso, las X hubieran correspondido a los frascos de 200 mililitros y en la calculadora, con toda certeza, las X son las que les hubieran dado con el valor de 12. Independientemente de cómo coloquen las X y las Y, el resultado siempre va a caer en la misma opción, ya que depende máximamente de qué hayan establecido ustedes como X y qué hayan establecido ustedes como Y, para poder asociarlo correctamente con lo que les están preguntando y poder responder adecuadamente, precisamente, a lo que les estén preguntando. Siendo así, procedo entonces al siguiente ejercicio. Y aquí les tengo una grata noticia. A partir de aquí comenzamos los ejercicios de estadística, señores. Vamos a ver. Considera el siguiente contexto para responder las preguntas 39 y 40, que dice: a continuación se muestra la cantidad de saltos de cuerda que realizó María durante un recreo en la escuela. Entonces, dice que en el primer intento 62 saltos, segundo intento 63 saltos, y así sucesivamente. Bueno, como vemos, hizo un total de 6 intentos. Voy a escribirlo aquí, 6 intentos. Entonces, ¿cuál fue la cantidad promedio de saltos que dio María en el recreo? Dato importante, promedio lo voy a representar con esta X con barra, ya que en próximos videos esta X con barra se va a hacer muy presente. Y comentarles rápidamente que el promedio pues lo puedo obtener mediante la suma de todos los datos que ha registrado
esta niña a través de sus altos esfuerzos saltando la cuerda. Eso sí, una vez realizada toda esta suma, he de dividirla entre la cantidad total de datos que tengo, que en este caso viene siendo 6. Así que vamos a revisar. Voy a volver al modo normal de la calculadora, abro fracción y procedo con la sumatoria de todos estos datos. Y luego lo mando a dividir todo entre 6, que en este caso me viene dando como resultado 65. Eso quiere decir que en promedio esta María ha realizado 65 saltos repartidos de forma equitativa en estos 6 intentos. Opción C, respuesta correcta. Así que continuamos. Ejercicio 40 nos dice que en un 50% de los intentos que realizó María, ella dio 64 saltos o más. Así que con la magia de la edición, les voy a presentar exactamente los mismos datos y vamos a analizarlos con más tranquilidad en este contexto de acá. Y ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, revisemos. Decía nuevamente, en un 50% de los intentos que realizó María, dice que ella dio 64 saltos o más. El asunto es que cuando me hablan de estos análisis del 50%, me están hablando con respecto a algo que llamamos mediana. Que la mediana es justamente la marca que me separa el 50% de los menores datos y el 50% de los mayores datos. Lo cual, ordenando, estos datos vendrían de esta forma. Como mínimo tendríamos el 62. El 63 que por lo que vemos aparece 2 veces. Luego el 65, luego el 68 y luego el 69. Ahí están nuestros 6 datos, del cual podemos apreciar que 3 de ellos efectivamente son mayores que 64. Es decir, cumple con la condición que me están hablando acá. Por tanto, la primera proposición puedo decir tranquilamente que es verdadera. También dice que la mínima cantidad de saltos que realizó María, tomando en cuenta los 6 intentos, dice que fue de 62, cosa que podemos apreciar inmediatísimamente. Por tanto, dicha proposición también es verdadera y por tanto puedo marcar la opción A, ya que ambas proposiciones resultaron ser verdaderas. Muy bien. Ahora, en este caso, vamos al siguiente ejercicio, que se considera la siguiente información para responder las preguntas 41 y 42, que dice: edades de los jugadores de la Selección Nacional Masculina de Fútbol de Costa Rica en la eliminatoria de la Copa Mundial Rusia 2018. Apreciamos las edades que muestran estos jugadores o que reflejaron estos jugadores en su momento. Y cuántos jugadores tenían, por ejemplo, 22 años, cuántos tenían 26 años, cuántos tenían 28 y así sucesivamente. Nuevamente me preguntan por el promedio de edad de los jugadores de esta selección. Aquí la situación llega a ser un poquito diferente, ya que mucho estudiante cae en la trampa de solamente sumar estos 5 datos que tenemos acá y dividirlos entre 5, con la lógica que habíamos aplicado en el ejercicio anterior. El peligro está en que no están contemplando en que ya no son solamente 5 datos, ahora son 24 datos. Ustedes podrían imaginarse lo tedioso y bestial que sería sumar 4 veces 22, sumar 8 veces 26, sumar 6 veces 28, realizar toda esa suma, cruzando los dedos de que no se les haya olvidado ningún solo detalle y pues equivocarse en el camino. Hay una forma más práctica, menos sanguinaria de realizar esta operación. En este caso, toma en cuenta que el dato 22 aparece 4 veces. Luego, toma en cuenta que el dato 26 aparece 8 veces. Después, toma en cuenta que el dato 28 aparece 6 veces. Y así sucesivamente voy ingresando cada uno de los datos, pero en este caso ponderando los valores numéricos que me dan. ¿A qué me refiero con ponderarlos? Que voy a multiplicar cada uno de estos datos según la frecuencia que estos tengan. Entonces nada más será cuestión de agregar el 34 por 2 y en este caso dividir toda esta sumatoria entre la cantidad total
de datos que hay, que en este caso viene reflejado en la suma de todas las frecuencias que tenemos. En este caso va a ser dividido entre 24, el cual nos da como resultado un valor en principio fraccionario, pero que no cunda el pánico. Simplemente toco el botón SD para convertirlo de lo simplificado a la decimal y veo en este caso que se convierte en un 27,66, o mejor dicho, redondeado en un 27,67. Por lo cual marco con tranquilidad la opción B como respuesta correcta para este caso. Dicho así, procedo entonces al siguiente ejercicio, el cual requiere nuevamente la información de la tabla, así que vamos a estar pasando de página constantemente. Ya que, por ejemplo, dice aquí, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que la edad más común en esta selección es de 26 años. Detalle importante, cada vez que vemos esta palabra clave que me dice la más común, esto hace referencia al concepto estadístico de moda. ¿Y a qué se refiere la moda? Al dato estadístico que posee mayor frecuencia, es decir, la que se repite con más ocasiones, en más ocasiones. Así que revisamos la tabla. En la tabla podemos apreciar que exactamente la edad de 26 años es la que refleja la mayor frecuencia de todas. Es la que más jugadores presenta con esa edad. Así que dicha proposición puedo decir con toda tranquilidad que es correcta. Luego dice que el jugador de mayor edad de esa selección tiene 34 años. Y con eso basta con ver cuál es la mayor edad que se refleja en dicha tabla. Y efectivamente es la edad de 34 años. Que uno dice, pero profe, es que hay dos jugadores con 34 años. Sí. Lo importante es saber que esa es la edad máxima que se refleja dentro de esta planilla de jugadores. Por tanto, podemos decir con toda tranquilidad que la segunda proposición también es verdadera y por tanto ambas resultan ser verdaderas. Opción A como respuesta correcta. Y siendo así, entonces procedemos a analizar nuestros últimos ejercicios dirigidos al tema de probabilidad. Dice en este caso, con base en la información, contesta las preguntas 43, 44 y 45. Vamos a ver qué tenemos. Dice, sea el espacio muestral E dado por todos estos valores que tenemos acá. Vemos que son 11 valores los que tenemos, el cual corresponde a los puntos muestrales de un experimento aleatorio. Para este espacio muestral se definen los siguientes eventos. Me dice, por ejemplo, que A corresponde a obtener un número que es múltiplo de 2. ¿Cuáles serían los números múltiplos de 2? En principio, los números pares. Que, de hecho, para efectos de practicidad, vean que en este diagrama ya están reflejados esos números pares. El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 para este evento A. Y luego dice que B corresponde a obtener un número menor o igual que 4. Y fíjense que en esta otra burbuja vienen reflejados dichos números. El 1, el 2, el 3 y el 4. Ojo que esta sería la relación entre los dos eventos en forma de diagrama. Así que este diagrama lo vamos a poder aprovechar para facilitar el análisis de estos ejercicios. Ya que dice, si se elige al azar, ejercicio 43, si se elige al azar un número de E, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número menor o igual que 4 y que sea múltiplo de 2? Ocupo que sea un número menor o igual que 4, es decir, que cumpla las condiciones del evento B, y que sea múltiplo de 2, es decir, que cumpla también las condiciones del evento A. Es decir, si quiero que cumplan ambas condiciones simultáneamente, entonces estamos hablando de que debe cumplir con la intersección de estos dos eventos. Y dicha intersección, en ocasiones anteriores, les he hablado que es lo que corresponde a lo que está compartido en ambos conjuntos. Que ahora esta es una oportunidad muy provechosa, muy oportuna, para poder aplicar esta noción visual. Vemos que solamente el 2 y el 4 cumplen con esas condiciones simultáneamente, ya que son números que son menores o iguales a 4, sí. Y también son múltiplos de 2, sí. Eso quiere decir que para dicho evento, si me están pidiendo la probabilidad de dicho evento, entonces me da una responsabilidad de decir que solamente tengo dos números
que cumplen con esa condición, extraídos de una población de cuántos elementos eran. Vamos a ver, volvamos a ver los numeritos que teníamos en el espacio E. Eran 11 números. Entonces, en este caso, la probabilidad de la intersección de dicho evento vendría siendo 2 de 11, que corresponde a la opción C como respuesta correcta. Muy bien. Procedamos entonces al siguiente ejercicio. Dice ejercicio 44. Si se elige al azar un número de E, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número menor o igual que 4? O que sea un número múltiplo de 2. Ahora, en este caso, las posibilidades se expanden un poquito más, ya que en esta condición, no importa que el número que vayamos a extraer de dicho conjunto cumpla con una condición y de repente con la otra no, ya sea de una forma o viceversa. El O me permite contemplar todos los números que cumplan aunque sea con una de las condiciones. Es decir, que pertenezca a las condiciones del evento B o bien que pertenezca a las condiciones del evento A. Si pertenece a ambas condiciones o si cumplen ambas condiciones simultáneamente, es ganancia. Pero si cumple solamente con una de las condiciones, es suficiente entonces. Entonces, primero tomen en cuenta, a modo de moraleja, que cuando nos estén hablando de un O en cuanto al análisis del cumplimiento de eventos, aquí me están hablando en realidad de una unión. En este caso sería la unión de estos dos eventos. Recuerden, y gráficamente recuerden que esto hace referencia a contemplar ambos conjuntos completamente reunidos en uno solo. Entonces, lo que hacemos es primero verificar cuántos elementos tenemos en estos dos eventos o en estos dos conjuntos. Teníamos ya estos dos. Aquí tenemos un total de 4 elementos. Y aquí tenemos 3 elementos más. Entonces tengo 7 elementos en total. 7 elementos de un espacio muestral compuesto por 11 elementos. Lo que me lleva a marcar la opción D como respuesta correcta. Ok. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Si se elige al azar un número de E, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese número no corresponda a un múltiplo de 2? Y de ahí tendremos que preguntarnos primero, ok, en este caso, ¿cuántos elementos sí son múltiplos de 2? En primera, recordemos que los múltiplos de 2 son los que están en el evento A. Entonces, si uno cuenta todos los elementos que hay en A, uno ve que tenemos 5 elementos. Simbólicamente, voy a hacer referencia a dicho evento A, pero no al evento A directamente, sino al complemento del evento A, ya que estos son los que reflejan todos los elementos que no cumplen con la condición del evento A. Dijimos que hay 5 elementos que sí pertenecen a A, pero recordando que eran 11 elementos en total en el espacio muestral, pues entonces, ¿cuántos elementos no me cumplen la condición de A? Pues todos los demás. Tengo 5 elementos que sí lo cumplen. Por tanto, entonces voy a considerar 6 elementos que no cumplen con esa condición. Por tanto, marcaría la opción D como respuesta correcta, que es la que me refleja la probabilidad de obtener números que no sean múltiplo de 2. Y de hecho, a modo de moraleja, tomen en cuenta, el negar un evento en términos de conjunto es exactamente lo mismo que considerar el complemento de dicho evento. Siendo así, entonces procedo a resolver los siguientes ejercicios. ¿Qué dice? Con base en la siguiente información, contesta las preguntas 46 y 47. Dice, un niño tiene 5 bolinchas en una caja. Una verde, una roja, una azul, una morada y una gris. Además, considere que únicamente son diferenciables por su color y para elegir alguna de ellas, en un solo intento, dice que se hace al azar. Consideremos las siguientes proposiciones para la pregunta 46. Lo primero que me hablan es sobre la probabilidad de que no se elija una bolincha roja. O mejor dicho, la probabilidad de que no se elija la bolincha roja.
Al inicio me dijeron que hay 5 bolinchas y hay una de cada color. Siendo así, si no quiero elegir la bolincha roja, entonces tomo en cuenta que van a haber 4 bolinchas que cumplen favorablemente con este primer evento. ¿4 de cuántas? 4 de 5. Por otro lado, sigo leyendo. Dice que esto es igual que otra cosa que me van a presentar. Me dicen que es igual que la probabilidad del complemento del evento elegir la bolincha roja. Ahora veamos. Elegir la bolincha roja nuevamente corresponde a un evento cuya probabilidad es 1 de 5. Pero no estamos analizando directamente el evento de elegir la bolincha roja. Estamos analizando el complemento del evento que tenemos acá. Si el evento elegir la bolincha roja corresponde a 1 de 5, ¿por qué 1 de 5? Porque solamente hay una bolincha roja. Si este es nuestro evento original, entonces el complemento viene siendo todo lo demás. Entonces, ¿cuántas bolinchas quedan por fuera de este evento sin ser contempladas? En este caso, 4 de 5 nuevamente, ya que solo una de ellas es roja y todas las demás quedan por fuera y quedan entonces consideradas para el complemento de dicho evento. Ahora, aquí lo interesante es que ambas probabilidades me dieron exactamente la misma expresión. Y es justamente lo que tenemos que evaluar en este tipo de proposiciones. Ver si el tipo de relación que me están dando se cumple o si no se cumple. Ya que en ocasiones me pueden decir es igual que, o es mayor que, o es menor que. Entonces, en este caso, puedo decir que son iguales y por tanto, diremos que la primera proposición sería correcta. Veamos la segunda proposición que dice: la probabilidad de elegir la bolincha gris o la morada dice que es mayor que la probabilidad de elegir la bolincha azul. Me suena que sí, pero verifiquemos, porque elegir la bolincha gris tiene una probabilidad de 1 de 5. Elegir una bolincha morada tiene una probabilidad también 1 de 5, ya que recordemos que es una bolincha de cada color. De hecho, me están hablando también sobre elegir la bolincha azul, que también tiene una probabilidad de 1 de 5. Aquí está, digamos, la bolincha gris, aquí estaría la bolincha morada y aquí estaría la bolincha azul. En este caso, cuando se nos habla de un O, esto, repito, lo podemos traducir como una unión de eventos. Y la unión de eventos en términos probabilísticos, tenemos permiso de sumarlos siempre y cuando sepamos que son eventos completamente separados. Es decir, teniendo la plena certeza de que no voy a encontrar ninguna bolincha que tenga ambas condiciones simultáneamente. En este caso no existe o no hay tal peligro, así que tengo derecho de sumar estos dos valores, donde que se lo verifiquen en la calculadora, verán que les dará como resultado 2/5. Y este 2/5 efectivamente es mayor que 1/5, evidentemente. Así que aparentemente esta proposición que me están dando acá viene a ser también verdadera. Por tanto, ambas proposiciones son verdaderas. Opción A, respuesta correcta. Muy bien, sigamos entonces adelante. El ejercicio 47 hace alusión al mismo contexto. Así que vamos a ir pasando de página constantemente. Considere las siguientes proposiciones. La primera dice: la probabilidad de elegir la bolincha roja es igual que la probabilidad de elegir la bolincha azul. En este caso, me resumo la parte del desarrollo y les tomo el recuerdo de que la bolincha roja solamente aparece una vez dentro de las 5 bolinchas y la bolincha azul también solo una vez dentro de las 5 bolinchas. Así que efectivamente la probabilidad de elegir solamente la roja o solamente la azul van a ser absolutamente iguales, van a ser 1 de 5 en cada caso. Mientras que la proposición 2 me dice: la probabilidad de elegir la bolincha verde es igual a la suma de las probabilidades de elegir cada una de las otras 4 bolinchas. Ahora, mucho cuidado, me están hablando de la suma. Ok, elegir la bolincha verde también tiene una probabilidad de 1 de 5, pero el de las demás bolinchas, la roja, la azul, la gris y la morada, también tienen una probabilidad de 1 de 5 cada una de ellas. Si bien es cierto,
todas y cada una de estas bolinchas tienen exactamente la misma probabilidad de obtenerse. Pero, en este caso me están hablando de la suma de estas 4 probabilidades, la cual en fuerte evidencia, esto nos va a dar un resultado de 4 de 5. Y 4 de 5, jamás de los jamases, va a ser igual a la probabilidad de obtener solamente la bolincha verde. Esta segunda proposición sería atrozmente falsa, por lo cual me veo una obligación de marcar la opción C, ya que en este caso solo la proposición 1 resultó y resulta ser verdadera. Muy bien, siendo así, entonces procedamos con nuestros siguientes 3 ejercicios, las cuales serían, si no me equivoco, los últimos 3 ejercicios. ¿Qué dice? Con base en la información, conteste las preguntas 48, 49 y 50. ¿Qué dice? En una escuela de música se le consulta a 23 niños de un salón de clases por su instrumento musical favorito y se obtiene la siguiente información. Me dicen que 9 de ellos prefieren la guitarra. Me dicen que 8 el saxofón. Me dicen que 4 prefieren el violín y que 2 de ellos prefieren la flauta. Vamos a ver. Primero verifiquemos que esto efectivamente correspondan a los 23 niños de esta escuela de música. 9 de guitarra, más 8 de saxofón, más 4 de violín, más 2 de flauta, nos da un total de 23 criaturitas. Efectivamente, con esto podemos trabajar con los últimos 3 ejercicios, el cual dice el 48. Si se selecciona aleatoriamente a uno de estos niños, entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger a uno que tenga como instrumento favorito el violín o la flauta? Nada más recuerdo rápido. El O se traduce como una unión y la unión lo puedo traducir como una suma siempre y cuando, repito, verifique que no hayan eventos intersacados. Cosa que en este caso no se da. No nos han hablado de ningún niño que les guste el violín y la flauta, sino que cada uno de ellos tiene un único instrumento favorito. Así que en este caso me enfoco en el violín y me enfoco en la flauta y realizo la suma de estas dos cantidades, que vienen siendo de 6 niños con respecto a los 23 niños que teníamos en esta escuela de música. Lo que nos lleva a marcar con tranquilidad la opción D como respuesta correcta. Siendo así, entonces puedo revisar el ejercicio 49, que dice: si se selecciona aleatoriamente a uno de estos niños, entonces, ¿cuál es la probabilidad de escoger a uno que tenga como instrumento favorito a cualquiera de ellos, excepto la guitarra? Es decir, voy a tomar a cualquiera, o mejor dicho, voy a tomar a todos estos de acá, voy a dejar por fuera la guitarra y voy a realizar la suma de estos potenciales músicos. 8 más 4 más 2. En este caso, 8 más 4 se supone que nos da 12 y 12 más 2 nos daría 14, con respecto a los 23 niños que fueron entrevistados en la escuela de música. Por tanto, la opción a marcar viene siendo opción D. Nuevamente. Muy bien. Entonces ya con esto estaríamos a un paso de terminar nuestro examen de bachillerato automedida. Veamos acá. Considere las siguientes proposiciones referidas a elegir un niño al azar del total del grupo. La primera dice: la probabilidad del evento elegir un niño que tenga como instrumento favorito el saxofón o la guitarra es 0. Y lo pongo muy en duda, ya que en este caso, los que gustan del sax o los que gustan de la guitarra vienen siendo 8 para el sax y 9 para la guitarra. Vamos a indicarlo aquí. 8 para el sax y 9 para la guitarra, el cual nos da un total de 17 de 23. Y esta expresión que tenemos aquí definitivamente no es lo mismo que 0. Por tanto, esta primera proposición peca de mentirosa. Veamos la segunda proposición, que dice: si se elige un niño del grupo, entonces la probabilidad de que éste tenga como instrumento favorito la guitarra, vamos a ver, de guitarra habíamos dicho que eran 9. Vamos a ver, o el saxofón, que dijimos que eran 8.
o al violín, vamos a ver, ¿del violín cuántos eran? Eran 4. O a la flauta, que en este caso eran 2. Dice que la probabilidad de elegir a cualquiera de estos niños viene siendo de 1. Recordarles, como pueden ver acá, que por cada O que estoy viendo en este enunciado, lo traduzco como una suma, ya que nuevamente, siendo eventos completamente disyuntos entre sí, eventos completamente independientes entre sí, tengo ahí la tranquilidad o la propiedad para poder sumarlos de manera directa a cada uno de ellos, sin preocuparme, digamos, de alguna intersección que en este caso no hay. Así que, de todo esto, aplico la suma correspondiente, tomando en cuenta que todo esto es con respecto a los 23 niños que hay. 9 más 8, 17, 17 más 4, 21 y 21 más 2, 23. Dicha suma ustedes la pueden corroborar en la calculadora. Y aquí pasa una situación muy importante, que es que cuando tenemos una fracción 23 de 23, o dicho de otra forma, a modo de propiedad, cada vez que el número de resultados favorables empata con el número de puntos muestrales que tenía nuestro universo o nuestro espacio muestral, esto automáticamente siempre lo podemos traducir con una probabilidad relativa de 1. Dicho más simple, toda fracción que tenga ambos componentes con el mismísimo valor, eso automáticamente se puede simplificar como la unidad. Y es justamente lo que me estaban proponiendo aquí. Así que dicha proposición viene a ser verdadera, lo cual me lleva a marcar como última opción correcta la D. En este caso, proposición 2, verdadera. Y siendo así, señores, hemos finalizado entonces con la resolución de esta prueba de bachillerato TUMEDIA 2017, con el temario de décimo año en este caso. Con dicha resolución, espero que el material audiovisual les sea de fuerte utilidad para que ustedes puedan seguir estudiando y practicando y preparándose para esta prueba de bachillerato media. Y así pues estaremos muy atentos para la siguiente fecha en la cual se aplique la segunda convocatoria de este examen. Para dichas fechas también voy a presentarles la resolución de por lo menos un examen para que lo tomen de referencia, y les estaré compartiendo otros exámenes de prácticas con sus respectivos solucionarios para que ustedes puedan proyectar lo aprendido en estos videos y lo que puedan retroalimentar de cuantas fuentes tengan ahí a su disposición. Así que, sin más que decir, se despide Profe Dan, esperando verlos en un próximo video con igual o mayor disposición. Y sin más que agregar, los dejo para que tengan un excelente día y que sigan siempre adelante con el estudio.